La historia de los Iluminados de Baviera, quien asesinó al presidente John F. Kennedy. ¿Fue el surgimiento del BI un acto planeado? ¿Quién gobierna realmente el mundo? Hay quienes creen que las numerosas teorías conspirativas que han surgido en las últimas décadas involucran a un grupo de personas que conforman parte de la élite mundial. Con la llegada del siglo XXI y la masificación de Internet, una de las teorías ha ido ganando popularidad, es la supuesta existencia de la Orden de los Illuminati, cuyo origen se remontaría a la sociedad secreta del mismo nombre creada a fines del siglo XVIII. Esta sociedad estaría integrada por los poderes políticos y económicos, con el objetivo de imponer un gobierno global para establecer un nuevo orden mundial. Los primeros Illuminati, según sus seguidores, se consideraba que la fuente de la luz se comunicaba directamente desde una fuente superior o se debía a una condición clarificada y exaltada de la inteligencia humana. A la primera clase pertenecen los alumbrados, español, iluminado, de España. El historiador español Marcelino Menéndez y Pelayo encuentra el nombre por primera vez alrededor de 1492, en la forma aluminados, 1498, pero los remonta a un origen gnóstico y cree que sus puntos de vista fueron promovidos en España a través de influencias de Italia. Uno de sus primeros líderes, de hecho, algunos eruditos la llaman una prealumbrada, era María de Santo Domingo, que llegó a ser conocida como la Beata de Piedrahita. Era hija de un obrero, nacida en Aldea Nueva, al sur de Salamanca, hacia 1485. Ingresó en la Orden de los Dominicos siendo adolescente y pronto alcanzó renombre como profeta y mística que podía conversar directamente con Jesucristo y la Virgen. Fernando II de Aragón la invitó a su corte porque estaba convencido de la sinceridad de sus visiones. Los dominicanos apelaron al Papa Julio II en busca de orientación, y se convocó una serie de juicios bajo los auspicios de la Inquisición. Sus mecenas, que para entonces incluían no solo a Fernando de Aragón sino también al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y el duque de Alba, se aseguró de que no recibiera ninguna sentencia en su contra, y fue absuelta en 1510 San Ignacio de Loyola, mientras estudiaba en Salamanca, 1527, fue llevado ante una comisión eclesiástica acusado de simpatizar con los alumbrados, pero se libró solo con una amonestación. Otros no tuvieron la misma suerte. En 1529, una congregación de adherentes Toledo fue torturada y encarcelada. Siguieron mayores rigores, y durante aproximadamente un siglo los alumbrados proporcionaron muchas víctimas a la Inquisición, especialmente en Córdoba. El movimiento, bajo el nombre de Illumines, parece haber llegado a Francia desde Sevilla en 1623. Alcanzó cierta prominencia en Picardy cuando se unió en 1634 a Pierre Guérin, cura de Saint-Georges de Roye, cuyos seguidores, conocidos como Guériners, eran suprimidos en 1635. Otro grupo de Illumines surgió en el sur de Francia en 1722 y parece haber perdurado hasta 1794, teniendo afinidades con los conocidos contemporáneamente como profetas franceses, una rama de los camisards militantes protestantes. De una diferente clase eran los Rosacruces, que afirmaron haberse originado en 1422, pero lograron notoriedad pública en 1537. Sus enseñanzas combinaban algo del hermetismo egipcio, el gnosticismo cristiano, la cábala judía, la alquimia y una variedad de otras creencias y prácticas ocultas. El escrito más antiguo que se conserva que menciona la Orden Rosacruz fue el Fama Fraternitatis, publicado por primera vez en 1614, pero probablemente circuló en forma manuscrita años antes. Narra el viaje del reputado fundador del movimiento, Christian Rosenkreuz, a Damasco, Damcar, una legendaria ciudad escondida en Arabia, Egipto y Fez, donde fue bien recibido y llegó a poseer mucha sabiduría secreta. Finalmente retornó a Alemania, donde eligió a otros 3 a quienes impartió esta sabiduría y así fundó la orden. Posteriormente el número se incrementó a 8, quienes se separaron, cada uno yendo a un país diferente. Uno de los 6 artículos de acuerdo que adoptaron fue que la fraternidad debería permanecer en secreto durante 100 años. Al cabo de 120 años, uno de los entonces miembros de la orden descubrió el lugar de enterramiento secreto y el cuerpo perfectamente conservado del fundador, junto con ciertos documentos y símbolos muy apreciados por los Rosacruces. La bóveda sagrada fue recubierta, los miembros de la orden se dispersaron y la ubicación de la bóveda se perdió para la historia. La fama termina con una invitación a algunos pocos a unirse a la fraternidad.
Entre los que se creía que estaban asociados con la orden estaban el alquimista alemán Michael Mayer, el médico británico Robert Fludd y el filósofo y estadista británico Sir Francis Bacon. El Illuminati bávaro, quizás el grupo más asociado con el nombre Illuminati, fue un movimiento efímero de libre pensamiento republicano fundado el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en Ingolstadt y ex jesuita. Los miembros de esta sociedad secreta se autodenominaban perfectibilistas. El objetivo de su fundador era reemplazar el cristianismo con una religión de la razón, como más tarde lo hicieron los revolucionarios de Francia y el filósofo positivista del siglo XIX Auguste Comte. La orden se organizó siguiendo las líneas de los jesuitas y mantuvo la disciplina interna y un sistema de vigilancia mutua basado en ese modelo. Sus miembros prometían obediencia a sus superiores y se dividían en 3 clases principales. La primera incluía novicios, minervales e illuminati menores. El segundo consistía en masones, ordinarios, escoceses y caballeros escoceses. Y la tercera clase o misterio comprendía 2 grados de sacerdote y regente, así como mago y rey. Comenzando con un estrecho círculo de discípulos cuidadosamente seleccionados entre sus propios estudiantes, Weishaupt extendió gradualmente sus esfuerzos de reclutamiento de Ingolstadt a Eichstätt, Freising, Múnich y otros lugares, prestando especial atención al alistamiento de jóvenes de riqueza, rango e importancia social. A partir de 1778 los Illuminati de Weishaupt comenzaron a tomar contacto con varias logias masónicas, donde, bajo el impulso de Adolf Franz Friedrich Ludwig Nietzsche, uno de sus principales conversos, a menudo lograron obtener una posición de mando. Fue con Nietzsche con quien la sociedad estaba en deuda por la constitución extremadamente elaborada, nunca, sin embargo, realmente realizada, así como su sistema de comunicación interna. Cada miembro de la orden le había dado un nombre especial, generalmente clásico, por el cual solo se le llamaba a él en los escritos oficiales. Weishaupt se llamaba Espartaco mientras que Nietzsche era Filón. Toda la correspondencia interna se llevaba a cabo en clave, y para aumentar la mistificación, los pueblos y provincias fueron investidos con designaciones nuevas y completamente arbitrarias. En su período de mayor desarrollo, los Illuminati bávaros de Weishaupt incluyeron en sus operaciones un área muy amplia, que se extendía desde Italia hasta Dinamarca y desde Varsovia hasta París. En ningún momento, sin embargo, sus números parecen haber excedido los 2000. La orden y sus doctrinas atrajeron a gigantes literarios como Johann Wolfgang von Goethe y Johann Gottfried von Herder, así como a los duques Ernest II de Gotha y Charles Augustus de Saxe-Weimar y Eisenach. Dichos notables fueron reclamados como miembros, aunque es cuestionable si realmente lo fueron. Se creía que los Illuminati de Weishaupt incluían al astrónomo Johann Bode, escritor y librero Friedrich Nicolai, filósofo Friedrich Jacobi, y poeta Friedrich Leopold. Las sociedades secretas de este tipo encajaban con la idea del despotismo benévolo como vehículo de la ilustración, como muestra Goethe en el aprendizaje de Wilhelm Meister. En 1784, el gobierno bávaro descubrió que Weishaupt era un peligroso revolucionario y ordenó su busca y captura. El movimiento sufrió disensiones internas y finalmente fue prohibido por un edicto del gobierno bávaro en 1785. Algunos miembros fueron encarcelados, mientras que otros fueron expulsados de sus hogares. Weishaupt fue despojado de su cátedra en Ingolstadt y desterrado de Baviera. Después de 1785, el registro histórico no contiene más actividades de los Illuminati de Weishaupt, pero la orden ocupó un lugar destacado en las teorías de la conspiración durante siglos después de su disolución. El nuevo orden mundial en 1903, el servicio secreto ruso publicó el panfleto Los protocolos de los sabios de Sion, una propaganda antirrevolucionaria que incluyó casi textualmente argumentos que aparecen en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. La tesis central del panfleto ruso sostiene que si se van descubriendo las capas que ocultan las causas de los problemas del mundo, al final queda expuesto un grupo que los promueve y planifica para destruir los gobiernos antes de lograr el dominio total. Esta organización está conformada por judíos, que controlarían sectores políticos y financieros, además de los masones, anarquistas y comunistas. Los protocolos tuvieron gran popularidad en la década de los años 20, en especial en Europa, Estados Unidos y países árabes. Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos para explicar los desastres que ocurrieron al país después de la Primera Guerra Mundial, y fue material de lectura obligatoria en las aulas alemanas después que llegó al poder.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels utilizó los protocolos de los sionistas para justificar el genocidio de los judíos durante el período de la Guerra Fría. Algunos conspiracionistas estadounidenses fueron promoviendo la tesis sobre la percepción de que la masonería, el liberalismo y de la conspiración judeo-marxista estaban involucrados en la ideología del ateísmo estatal, colectivismo burocrático y el comunismo internacional. Origen de la teoría de la conspiración Illuminati es quizás la teoría de la conspiración más difundida en los últimos años, que asegura que los Illuminati son los supuestos amos que tienen el control del planeta y operan secretamente tratando de establecer un nuevo orden mundial. Esa extraña paranoia empezó con una divertida obra de ficción en 1965, cuando emergió un libro titulado Principia Discordia de Greg Hill. Según la obra, el discordianismo era la parodia de una religión satírica invocada por los anarquistas y pensadores entusiastas que pedían a sus lectores adorar a Eris, diosa del caos. El movimiento discordiano exhortaba a la desobediencia civil, bromas y engaños. El texto en sí es considerado como una simple curiosidad de la contracultura, pero uno de los principios de la fe era que tales actividades podrían provocar un cambio social y forzar a los individuos a cuestionar la realidad. El responsable de incrementar el desconcierto fue el escritor Robert Anton Wilson al publicar su trilogía satírica de Illuminatus, que, a pesar de ser una parodia sobre la paranoia de sectores norteamericanos acerca de las conspiraciones secretas, a pesar de que el propio autor ha recomendado en repetidas oportunidades que no pretende que su obra sea tomada en serio, no imaginó que llegara a tener una influencia inusitada. Es probablemente que el éxito de la confusión deba a que Wilson busca crear en el lector una fuerte duda acerca de lo que es real y lo que no lo es, construyendo algunas curiosas teorías que se basan en la combinación de hechos históricos con hechos ficticios, citando autores reales conocidos con autores imaginarios pero creíbles, aunque a veces sutilmente fuera de contexto. Un ejemplo de ello son las ingeniosas citas de Isaac Newton acerca de la alquimia y la Orden Rosacruz, que requieren de un cuidadoso análisis para determinar si son correctas y relevantes. A partir de la década de 1970, el escritor conservador estadounidense y teórico de la conspiración Gary Allen, sostuvo que el término Nuevo Orden Mundial es utilizado por una élite internacional secreta que tiene como objetivo la destrucción de todos los gobiernos independientes. Según el autor, la conspiración criptocomunista deja de ser un peligro para ser ocupado por una élite globalista que algunos identifican como el Grupo Bilderberg. La popularidad de la teoría creció poco después de la caída del muro de Berlín. George H.W. Bush, el entonces presidente de los Estados Unidos, hizo varias referencias al nuevo orden mundial. Aunque a nivel internacional las referencias fueron percibidas como un gesto para establecer los objetivos de la diplomacia en ese entonces, muchos las entendieron como una confirmación de la teoría de la conspiración. En el presente siglo, Jesse Walker, autor del libro The United States of Paranoia, los Estados Unidos de la paranoia, está convencido que uno de los factores principales que propagaron el fenómeno de los Illuminati fue la aparición del Internet. Walker sostiene: las teorías conspirativas son una parte intrínseca de la psique humana. Somos criaturas que buscamos patrones para dar un sentido al mundo que nos rodea. Si hay lagunas en una historia, hemos de buscar explicaciones para ello. Según Walker, el problema es que mucha gente no tiene el conocimiento suficiente como para diferenciar lo que es real de lo que no. Gracias por ver este vídeo, no olvides dejar tu like. Hasta la próxima, amigos.